Bueno, entonces para terminar el capítulo 5, vamos a hacer dos problemas de dinámica circular. Vamos a hacer el 5.21 y el 5.25. He escogido los problemas un poquito más largos, diremos, o más costositos. Son 6 los problemas de dinámica circular. Es muy importante esta última parte, dinámica circular, porque nos va a servir de base para encarar el capítulo 6, que es trabajo y energía, ¿ya? Entonces voy a leer el problema 5.21, dice lo siguiente. Una esfera de acero de 2 kilos de masa gira en un círculo horizontal con una velocidad de 15 metros por segundo, como se muestra en la figura. Punto seguido. Si la longitud de la cuerda es 60 centímetros, yo ya le he colocado 0,6 metros, ¿ya? Entonces, si la longitud de la cuerda es 60 centímetros, determínese el ángulo θ que forma la cuerda con la vertical y el inciso B, la tensión en la cuerda, ¿ya? Bueno, la mayoría de los problemas de dinámica circular, en este caso, se resuelven aplicando la segunda ley de Newton, ¿ya? Y tomando en cuenta el concepto de fuerza centrípeta y aceleración centrípeta. En este caso tenemos un movimiento circular horizontal, ¿ya? Entonces yo tengo una cuerda, ¿ya?, que está colgada verticalmente y en el extremo coloco yo una esfera, ¿ya? Y luego hago girar en este sentido, ¿ya? No importa el sentido de las hago, sentido contrario, pero el movimiento es circular y horizontal, ¿ya? Entonces nos piden que calculemos el ángulo θ que se va a dar cuando la cuerda, ¿ya?, se encuentre, ¿ya?, formando ese ángulo con la vertical. Y en el inciso B nos pide la tensión de la cuerda, ¿ya? Entonces, a medida que aumenta la velocidad, entonces nosotros vamos a tener mayor ángulo, ¿ya? En este caso vamos a calcular este ángulo para una velocidad de 15 metros por segundo. Si la velocidad sería menor, el ángulo sería menor. Velocidad mayor, el ángulo mayor, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es representar las fuerzas que actúan sobre la esferita. Y las fuerzas que actúan sobre la esferita son dos, ¿ya? Entonces tenemos, como aquí hay una cuerda, tenemos una tensión. Tenemos una tensión. Y luego, si nosotros aquí trazamos un eje de coordenadas X y Y, voy a trazar justamente aquí. Entonces, este es mi eje de coordenadas. Siempre es bueno representar en un eje de coordenadas el eje X y el eje Y. Entonces, el peso va a estar aquí. M. Y este ángulo θ se reproduce aquí. Entonces, la tensión va a tener dos componentes. Va a tener una componente en el eje Y. Entonces, esta componente va a ser T coseno de θ. Y va a haber otra componente que se dirige hacia el centro de la circunferencia. Esta componente que lo voy a escribir aquí abajo va a ser la T seno de θ. ¿Ya? Entonces la tensión tiene una componente vertical que es T coseno de θ y otra componente horizontal. Esta componente es una fuerza que se dirige al centro de la circunferencia, que va a ser la que va a producir la aceleración centrípeta, que va a ser igual a T seno de θ. ¿Ya? Entonces, una vez de que nosotros hemos representado las fuerzas, entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y una sumatoria de fuerzas en la dirección X. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y es igual a 0. Y tenemos que la T coseno de θ, T coseno de θ es igual a mg. De esta ecuación despejamos la tensión. Y la tensión va a ser igual a mg
sobre coseno de tita. Tengo una ecuación. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en la dirección X. ¿Ya? La sumatoria en la dirección X va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Decía, esta fuerza, esta componente de la tensión que se dirige hacia el centro, produce esa aceleración. Entonces, en este caso tenemos la única fuerza, será T seno de tita. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Esta lo vamos a llamar ecuación 2. Entonces ahora voy a sustituir la ecuación 1 aquí en la ecuación 2. Entonces aquí en vez de la tensión, vamos a colocar mg dividido coseno de tita. Ahora aquí tengo por el seno de tita, igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. En esa ecuación podemos simplificar nosotros la masa. ¿Ya? La masa. Ahora, aquí en la figura, fíjense, se forma un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, la hipotenusa es L, aquí está el ángulo recto, ¿no? Y por lo tanto, el radio de la circunferencia va a ser igual, a ver, aquí voy a escribir, entonces, el radio es la distancia de ahí hasta aquí. Es el radio. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, de aquí de la figura, el radio R, ¿ya? Que es el lado opuesto de ese ángulo, va a ser igual a la hipotenusa L por el seno de tita. ¿Ya? L por el seno de tita. Entonces, aquí en el denominador del lado derecho, en vez de R, yo voy a sustituir L seno de tita. ¿Ya? Entonces, mi ecuación va a quedar bien de la siguiente forma. Entonces, tengo aquí, me queda G por el seno de tita dividido el coseno de tita igual, en el numerador tengo velocidad al cuadrado y en vez de R tengo L seno de tita. L seno de tita. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Este seno de tita lo traigo a multiplicar aquí al lado izquierdo. Entonces voy a tener seno cuadrado de tita. Entonces aquí estoy escribiendo seno cuadrado de tita. Igual. Ahora, aquí voy a dejar yo en el numerador la velocidad al cuadrado, L, y esta G lo traigo aquí a dividir. ¿Ya? Entonces voy a tener el seno cuadrado de tita igual a B al cuadrado, L y G. Y este coseno de tita lo voy a llevar a multiplicar allá. ¿Ya? Coseno de tita. Entonces, esta ecuación que lo voy a representar con 3, ¿ya? Es una ecuación trigonométrica cuya incógnita es el ángulo tita. Entonces, esta ecuación trigonométrica yo tengo que ponerlo en función del seno, en función del coseno o en función de la tangente para resolverlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a poner en función del coseno. Y yo voy a utilizar esta relación o identidad trigonométrica que ustedes ya lo saben, que nos dice que el seno cuadrado del ángulo tita más el coseno cuadrado del mismo ángulo tita es igual a 1. Esa es una identidad o una relación trigonométrica. Entonces, de aquí, si yo despejo el seno cuadrado de tita, va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado de tita. ¿Ya? Entonces, ahora, si a esta lo llamo yo ecuación 4, esta ecuación 4 lo voy a sustituir aquí en la 3. Entonces, en el lado izquierdo, ¿ya? Aquí en el lado izquierdo, yo voy a colocar esto. Aquí te voy a escribir. 1 menos
coseno cuadrado de tita, que es igual a seno cuadrado de tita. ¿Ya? Igual, aquí tengo velocidad al cuadrado dividido LG por el coseno de tita. Ahora sí, ya tengo en función de coseno. Entonces voy a armar una ecuación de segundo grado, que va a ser de la siguiente forma. Entonces esto tengo b al cuadrado dividido 2c, ¿ya? No está bien. Entonces, este término lo voy a llevar al lado derecho. Va a ir con el signo positivo, ¿ya? Y el 1 va a ir con el signo negativo. Entonces, mi ecuación de segundo grado va a quedar así. Coseno cuadrado de tita más b al cuadrado LG, esto es L ya, menos 1 igual a C, ¿ya? Bueno, falta aquí el coseno. Ya. Entonces, esta es mi ecuación. Coseno cuadrado de tita más b al cuadrado dividido LG coseno de tita y menos 1 igual a C. Entonces, es una ecuación de segundo grado que lo podemos resolver con la fórmula. Entonces, yo voy a reemplazar valores. Aquí arribita voy a hacer. Ya, ojalá esto me alcance. Entonces, digo, coseno cuadrado de tita más. Entonces voy a sustituir los valores de la velocidad de L y G. La velocidad es 15, entonces tenemos 15 al cuadrado. ¿Se ve eso? Se ve. Dividido L, la longitud de 0,6 metros. Y G, que vale 9,81. Coseno de tita menos 1 igual a 0. ¿Ya? Entonces voy a hacer esa operación. Tenemos 15 al cuadrado dividido 9,81 y dividido 0,6. Eso me sale 38,23. Entonces mi ecuación va a quedar así. Coseno cuadrado de tita más 38,23. Igual a C. Entonces me voy a la fórmula. Entonces, coseno de tita va a ser igual menos 38,23 más menos raíz cuadrada de 38,23 al cuadrado menos 4 por A que vale 1 y por C que vale menos 1 dividido 2A, 2 por 1. Entonces me queda que el coseno de tita es igual, y tengo menos 38,23 más menos, entonces vamos a sacar ese valor de la raíz. Entonces eso al cuadrado, ahí lo tengo yo todo el valor, al cuadrado, más 4, porque aquí menos por menos se vuelve más, igual raíz. Entonces me sale 38,28. Entonces aquí voy a tener dos valores, un positivo y un negativo. El negativo lo eliminamos, ¿ya? Porque es una solución abstracta. Entonces el valor positivo va a ser 38,28 menos 38,23. Menos 38,23. Eso dividido 2. Y sale, a ver, 38,28 menos 38,23 igual, eso dividido 2.
Me falla mi máquina. Ah, no. Porque es dividir 1. Ah, está bien. A ver, 38.28 menos 38.23 dividido 2. Ship coseno, a ver. Ship. Ya, en los ángulos hay que tener mucho cuidado porque un decimal de más que nosotros pongamos va a aumentar en 1 o en 2 grados, ¿ya? Entonces, en este caso yo estoy trabajando con 2 decimales y me sale un ángulo tita igual a 88,56 prácticamente. Pero si nos veamos la respuesta, está a 88,5. ¿Ya? Entonces, la respuesta en el problema está 88,5. Pero les digo, eso es por los decimales. Siempre en el cálculo de ángulos, los decimales influyen mucho. ¿Ya? Un decimal de más nos sale otro valor. Pero eso no importa. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos el ángulo, ahora vamos a calcular la tensión. ¿Ya? Y la tensión lo encontramos de esta ecuación 1. Entonces, la tensión es mg sobre coseno de ti. Entonces, la masa vale 2 kilos, G981. ¿Ya? Y aquí tenemos el coseno de 88,56 grados. ¿Ya? Esto también va a variar un poquito el resultado del texto. Entonces tenemos 2 por 981 dividido el coseno de 88,56. Entonces sale 100 o 780,74. ¿Ya? Entonces la tensión nos sale a nosotros 100 o 780,74. La respuesta en el texto está 749,5. ¿Ya? Entonces eso, como les decía, es por los decimales. Muy bien, entonces con eso está terminado el problema. Ahora vamos a borrar la pizarra y vamos a hacer el problema de despedida de este capítulo. ¿Dónde está mi borradorcito? Aquí está. Entonces ahora vamos a hacer el 725. Voy a hacer un dibujo. Voy a improvisar con mi compás. Ahí está.
una esfera. Este ángulo yo lo voy a llamar ángulo alfa ya. Entonces voy a leer el problema 525. Dice, por una semiesfera, esta es la semiesfera, ¿ya? Es hueca, ¿no? Una semiesfera hueca. Por una semiesfera de radio 100 centímetros. Entonces el radio de la semiesfera, 100 centímetros o 1 metro. ¿Ya? Se desliza sin fricción una pequeña esfera de masa M. Entonces esa esferita tiene una masa igual a M. ¿Cómo se muestra en la figura? Punto seguido. ¿A qué altura H? Nos está preguntando la altura H. ¿A qué altura H se encontrará? Aquí dice el cuerpo, hay un error. ¿A qué altura H se encontrará la esferita si la semiesfera gira uniformemente con velocidad angular constante de 6 radianes por segundo? Entonces, nos imaginamos el problema. Entonces, inicialmente, digamos, tenemos la semiesfera en reposo. Colocamos nosotros aquí en el fondo una esferita. Y luego, esta semiesfera lo hacemos girar horizontalmente respecto a este eje que pasa por el centro. Entonces, a medida que vaya aumentando la velocidad, la esferita va a ir subiendo, ¿ya? Va a ir subiendo. Entonces, cuando alcance la velocidad angular de 6 radianes por segundo, la esferita va a estar en esta posición, a una altura h respecto a la base de la semiesfera. Entonces, tenemos que calcular esa altura h para esta velocidad. Para una velocidad mayor, por si de 10 radianes, esta altura h va a ser mayor. Puede llegar aquí incluso. Se los puede preguntar, ¿cuál será la altura? ¿Ya? O perdón, ¿a qué velocidad h será igual a r? ¿Vale? Puede ser una pregunta. Bueno, entonces en este caso vamos a calcular el valor de h cuando la velocidad angular es de 6 radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es representar las fuerzas que actúan sobre la esferita. Y para eso yo voy a trazar un eje de coordenadas X, Y, aquí sí, así pequeñito. ¿Ya? Entonces aquí tengo un eje de coordenadas. Lo estoy trazando aquí, en la esfera. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está mi esfera? Mi esfera está aquí. Entonces, ahí está la esfera. Entonces, este es el eje X y el eje Y. ¿Ya? Entonces, como la esferita está dentro de la semiesfera, entonces aquí hay una fuerza de reacción que ejerce la pared interna de la semiesfera sobre la esferita.
esa fuerza nosotros lo vamos a llamar normalia. Entonces hay una fuerza normal. Este ángulo alfa se reproduce aquí. Yo lo voy a escribir. Ahí se reproduce el ángulo alfa. Y otra fuerza que tenemos es el peso de la esferita. mg. No hay más fuerzas porque no hay rozamiento. Entonces, la normal y el peso. No hay ninguna otra fuerza. ¿Ya? Entonces, ahora esta normal va a tener dos componentes. Fíjense, una componente vertical, que va a ser normal por el seno de alfa. Y la componente que se dirige al centro, que produce la aceleración centrípeta, ¿ya?, va a ser normal coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, de la normal coseno de alfa y la normal seno de alfa. Entonces, ahora, nosotros, ¿qué tenemos que calcular? El valor de H. Aquí en la figura piensen que toda esta altura es el radio, ¿no ve? Entonces yo puedo escribir que el radio es igual a Z más H, ¿no? El radio de la semiesfera es igual a Z más H. Como conocemos nosotros R, entonces la altura H va a ser igual a R menos Z, ¿ya? Entonces yo, para encontrar el valor de H, tengo que conocer el valor de Z. Y el valor de Z lo tengo que encontrar aplicando las ecuaciones de la dinámica circular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primerito? Yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas verticales y una sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que la sumatoria de fuerzas en la dirección Y es igual a 0, porque de ese punto ya no sube hacia arriba la esferita. Entonces tenemos que la normal por el seno de alfa, la normal por el seno de alfa es igual a mg. Entonces de aquí despegamos la normal. Entonces la normal va a ser igual a mg dividido el seno de alfa. Es nuestra ecuación 1. Nuevamente, la sumatoria de fuerzas centrales o las fuerzas que se dirigen hacia el centro. En este caso, fíjense, ¿cuál es el radio de circunferencia de la esfera? Entonces, si yo trazo, fíjense, esto hacia el centro, entonces allá. Entonces lo voy a representar con R minúscula. Ese es el radio de la circunferencia horizontal que describe la esferita. Y la R mayúscula es el radio de toda la semiesfera. ¿Eh? Entonces, observen ustedes que esta alturita es lo que estamos llamando allá Z. ¿No ven? Y este ángulo alfa también se reproduce ahí. Y toda esta distancia de aquí hasta aquí es el radio de la semiesfera. ¿Ya? Entonces, voy a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en la dirección X, que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Es decir, siempre las fuerzas que se dirigen hacia el centro son positivas y las fuerzas que se dirigen hacia afuera negativas, pero en este caso no hay ninguna fuerza hacia afuera. Entonces la única fuerza es hacia adentro, que es n coseno de alfa. Entonces escribo aquí n coseno de alfa. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la velocidad tangencial que tiene la esfera en ese punto, dividido el radio de su circunferencia, que es la R minúscula. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo? Esta lo llamo ecuación 2. Entonces voy a sustituir la ecuación 1 en la 2. Entonces, en vez de la normal aquí, yo voy a escribir mg dividido seno de alfa
Entonces, en vez de n, mg, seno de alfa, por coseno de alfa, igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. En esa ecuación podemos simplificar la masa. La masa. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Entonces me está quedando que G por el coseno de alfa dividido seno de alfa, ¿ya?, es igual a B al cuadrado sobre el radio. ¿Qué estoy queriendo yo calcular? Z. Bueno, entonces tengo que buscar una relación donde aparezca Z. ¿Ya? Entonces, esta lo voy a llamar, fíjense, ecuación número 3. Ahora voy a encontrar algunas relaciones. ¿Ya? En primer lugar, hay una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular y el radio. ¿Ya? Entonces voy a escribir aquí esas ecuaciones. La velocidad tangencial es igual a W por R. ¿Ya? Esta lo voy a llamar ecuación 4. Ahora, de aquí de la figura, fíjense, el seno de alfa, en este triángulo es igual al cateto opuesto. Fíjense, seno de alfa es igual al cateto opuesto Z sobre R. ¿Ya? ¿Ya? Seno de alfa, cateto opuesto sobre, perdón, aquí hay un error. La hipotenusa es R grande, el radio de la semiesfera. Entonces, seno de alfa es cateto opuesto, que es Z, sobre la hipotenusa, que es R ya. Entonces, aquí es la R mayúscula. Ahora, pero también podemos ver bien en que esta R pequeñita, es el lado adyacente de este triángulo. Entonces, R va a ser igual a la hipotenusa R por el coseno de alfa, ¿ya? Entonces, la R pequeñita, esta R, es igual a R por el coseno de alfa. O el coseno de alfa es igual a ¿qué? A R, lado adyacente, sobre hipotenusa, ¿ya? Entonces, con estas ecuaciones, ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a sustituir la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6 en la ecuación 3. Entonces, aquí en vez de B al cuadrado voy a colocar B doble R. En vez de seno de alfa, voy a colocar Z sobre R. Y en vez de la R chiquita, R coseno de alfa. Entonces, eso voy a hacer aquí. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer bien es, voy a dejar G coseno de alfa en el lado izquierdo. ¿Ya? G coseno de alfa en el lado izquierdo. Y voy a llevar a multiplicar el seno de alfa al lado derecho. Entonces, aquí al lado derecho tengo B al cuadrado sobre R por el seno de alfa. Entonces, he dejado G por coseno de alfa igual a B al cuadrado sobre R por seno de alfa. Entonces, ahora sí voy a sustituir ya. Esta ya lo llamaré ecuación 7, ya que lo he hecho. ¿Ya? Entonces, voy a sustituir ahora la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6 en la ecuación 7. ¿Ya? Entonces, en el lado izquierdo lo dejo tal como está. G coseno de alfa igual. Ahora, en el lado derecho, en vez de B al cuadrado, coloco B doble al cuadrado, R al cuadrado. B doble al cuadrado, R al cuadrado. ¿No ves? Dividido R. Y en vez de seno de alfa, en vez del seno de alfa, algo más puedo hacer. ¿Sí? Ya, en vez del seno de alfa voy a colocar Z sobre R. Entonces aquí tenemos
Z sobre. Entonces ahora una R, con esta R se cancela. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda? Me queda G coseno de alfa igual a W al cuadrado por R por Z sobre R. Finalmente, en vez de R, voy a colocar R coseno de alfa. Entonces, en vez de esta R coseno de alfa, aquí Z sobre E. Y ahora termino de hacer la simplificación. Coseno de alfa del lado izquierdo se cancela con coseno de alfa del lado derecho. Esta R con esta R se cancela. Entonces ahí me queda que Z, ¿ya? Z es directamente igual a G sobre W al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora sí ya puedo calcular Z en función de G y la velocidad angular que yo tengo como dato. Entonces la altura H que me pide es igual a R, dice, igual a R menos Z, pero Z es G sobre W al cuadrado. ¿Ya? Aquí ahorita no voy a hacer. Entonces, H va a ser igual. R, ¿cuánto vale R? 1 metro. Menos G 981. Y en vez de la velocidad angular, colocamos 6 al cuadrado, porque la velocidad angular es 6 radianes. ¿Ya? Entonces, esto nos sale 0,73 metros. ¿Ya? Que es la respuesta. A ver, 9.81 dividido 36 menos 1. 0,727 redondeando 0,73. La respuesta, si no me equivoco, es 0,73 metros. ¿Ya? Bueno, hay otros 4 problemas de dinámica circular que son mucho más sencillos, como así también han quedado pendientes varios problemas de la segunda ley de Newton con poleas fijas, con poleas móviles, que hay que resolver. Esta última parte, como les digo, es muy importante porque lo vamos a aplicar nosotros en el capítulo 6 de trabajo y energía. Muy bien, entonces con eso damos por terminado el capítulo 5. El jueves arrancamos con el capítulo 6. Aquí voy a parar yo